Thomas Alva Edison nació en 1847 en Ohio y a la edad de 7 años fue trasladado junto a toda su familia a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de los 7 hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de estas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con un pequeño sobre que contenía una carta que le dieron en la escuela y que solo se lo podía entregar a su madre, que solo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Cuando se lo entregó, él no sabía absolutamente nada de qué contenido había. La señora Edison abrió la carta, la leyó y empezó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado e intrigado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que dice esta carta? Que eres un genio, hijo, que eres un genio. Y que allá la pobre gente ya no te puede enseñar más. Y que tengo que enseñarte yo. Y a partir de ese momento, la madre empezó a ser la educadora y la profesora de su hijo. Así poco a poco hasta que Thomas, a la edad de 11 años, devoraba la literatura. Leía libros y leía libros. A los 12 años ya empezó a construir sus propios caminos, con pequeños proyectos poco a poco, hasta que en un determinado momento empezó con la vida de ser inventor. Bueno, cuando Thomas ya tenía 24 años, su madre falleció. Entonces él junto a sus hermanos recogieron las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le dieron en la escuela y que él había llevado a su madre cuando era pequeño. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había leído, en ese momento Thomas fue quien lloró, porque la carta no decía lo que su madre había leído en ese entonces. La carta decía lo siguiente: Tomás es un niño incapaz y está enfermo mentalmente. No permitiremos que vuelva a la escuela. Ese es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en cada uno de nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertar el genio que llevamos dentro de cada uno de nosotros. Darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades, pero entender que nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros, mas no en nuestros hijos. Pero en la medida que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestras inseguridades, con nuestras debilidades, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida mucho más delicada. En ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y por supuesto la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación: educar el corazón para despertar la grandeza.